Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. ¿Qué tal ha ido este fin de semana? Sí, hoy es domingo, Día del Señor, Día de Iglesia. Seguramente habrán ido los que tienen reunión en la mañana, se habrán reunido en la mañana. Algunos seguramente ahora mismo estarán reunidos. Otros que estén del otro lado del mundo quizás todavía están durmiendo, no lo sé. Vamos, ya nos enteraremos algún día. Pero, en fin, hoy es domingo, último día del fin de semana, así que espero hayan podido no solo dedicar el día al Señor, sino también haber podido descansar, ¿sí? Eh, Vamos hoy con el capítulo 16. Vamos ya literalmente a la mitad del devocional, así que voy a empezar compartiendo pantalla. Muy bien, aquí vemos el capítulo 16 y dice así: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor, ¿sí? Bueno, podemos hacer nuestros propios planes, toda la vida vas a hacer planes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es planificar, ¿sí? Siempre lo que vamos a hacer. Yo al menos soy una persona que me encanta tener todo planificado. No puedo ser espontánea en nada. O sea, yo necesito tener todo planificado, al menos en mi mente. ¿Y qué me dice este versículo? Siempre me habló muy fuerte porque dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta, o sea, pueden haber muchas respuestas, pero la correcta solo viene del Señor. Verso 2. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. A veces hablamos en estos capítulos anteriores, he tocado el tema de la gente, ¿no? Que a veces es muy religiosa, que hace del hecho de ser cristiano algo muy religioso, muy fariseico, ¿verdad? Según la Biblia. Y a veces pasa que si tenemos una relación con Dios y somos conscientes, obviamente a veces no lo hacemos a propósito, si no lo hacemos adrede, pero si tenemos una relación con Dios y nosotros somos conscientes que tenemos esa relación, que lo buscamos, que oramos, que adoramos, y tal, puede que a veces pensemos que soy una persona pura, soy una persona que me falta que me salgan las alitas para hacer ya una palomita blanca, ¿sí? Pero acá dice que la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero es el Señor quien realmente examina sus intenciones, ¿sí? En el corazón están todas esas intenciones y hay intenciones que están a la vista, que son esas intenciones que tú sabes que están ahí, pero hay otras intenciones que ni siquiera tú sabes que están ahí, pero el Señor sí. Así que imagínense lo importante que es siempre pedirle a Dios que examine nuestros corazones. Vamos al verso 3. Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Versículo que siempre me encanta, es un versículo rema. Este versículo deberías tenerlo grabado por todos lados. Anótalo, si ahora estás haciendo el devocional en la Biblia, márcalo con un resaltador. Si lo estás haciendo en la Biblia del móvil, resáltalo también, que tienes la opción, pero tenlo resaltado, porque es un versículo rema, es un versículo que tiene que ser tu lema en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en cada relación que comiences, en cada negocio, en cada carrera, en todo lo que hagas, siempre. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Por qué? Porque esa es la manera de saber cómo llego a la meta que quiero llegar en esto, ¿sí? Que quiero empezar esta carrera y no sé cómo llevar al éxito, o quiero empezar esta empresa y no sé cómo llevarla al éxito. Pon todo lo que hagas, pon esa empresa en las manos del Señor, pon esas decisiones en las manos del Señor y verás cómo todo tiene éxito, ¿sí? Este versículo es ese típico versículo que yo haría un hermoso cuadro, póster, y lo tendría en la pared. Verso 4 dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. O sea, el perverso incluso es usado por Dios, imagínense. O sea, tú te planteas a veces y dices, esta persona que me hace daño, que me vive haciendo injusticias conmigo, que me insulta, que me agrede, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Y uno dice, estas personas que Dios no lo ve esto. Claro que lo ve, y lo ve tanto que incluso lo usa a su favor. Imagínense el poder que Dios tiene de usar esto incluso a su favor. ¿Y para qué lo usa? Para tratar tu vida y tu corazón. Así que
Aún esas personas que están ahí, esos traidores que te han traicionado, que te han hecho injusticias, que te han maldecido, que te han estafado, todas esas personas, tranquilo, porque Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia. Nunca dejará que eso quede sin su paga. Deja que eso se encargue Dios, pero ten por seguro de que aún de eso Dios sacará provecho para tu vida y para tu corazón. Vamos con el verso 5. Dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Dios al orgulloso lo mira de lejos, siempre. 6. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Imagínense, necesitamos un amor inagotable para perdonar a otros. Pero ¿dónde vemos ese ejemplo de amor inagotable? En Jesús, ¿sí? Que para poder perdonar nuestra maldad y perdonar todos los pecados, no solo el mío y el tuyo, sino el de toda la humanidad, que existe ahora, que existió y que va a existir después de nosotros. Imagínense, todo ese pecado fue sobre Jesús en la cruz y lo hizo con un amor inagotable. Verso 7. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Fíjense que no dejan de ser sus enemigos. La Biblia dice en este versículo, no dice, los convierte en tus amigos. No, porque cada persona toma su decisión y obviamente no somos marionetas de Dios, ni nosotros ni nuestros enemigos, ¿sí? Lo ideal siempre sería no tener enemigos, pero si los tienes, ¿sí? Entonces, ten por seguro que cuando Dios está en el asunto, ¿sí? Cuando nosotros agradamos a Dios, cuando nuestra vida agrada a Dios, hasta nuestros enemigos comienzan a estar en paz con nosotros, ¿sí? No te asombres si de repente ese peor enemigo que te hacía la vida imposible, de repente te lo cruzas y te dices, no sé qué tienes, pero ya no me caes tan mal. Seguramente te pase y tú diles, sí, mi vida agrada al Señor. Verso 8 dice, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Bueno, vuelvo una vez más a remarcar aquí, por si alguno hasta ahora, hasta el capítulo 16, todavía no se ha enterado de que Dios no quiere que seas pobre, ¿sí? Aún así, vuelvo a recordarte de que estos versículos no quieren decir de que tú tienes que ser pobre para ser bueno, no, sino que te dice que si tienes que escoger entre una cosa y otra, siempre va a preferir una, ¿no? En este caso, dice, es preferible tener poco, pero con justicia, que ser rico y deshonesto, ¿sí? ¿Tiene que ver con el dinero? No, tiene que ver con que tengas lo que tengas, siempre seas una persona que actúa con justicia. Verso 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Una vez más vemos lo mismo. Otro versículo a resaltar, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque el rema de este capítulo, a pesar de que no están conectados mucho los versículos entre sí, el rema de este capítulo trata muchísimo, en muchos versículos lo vamos a ver, de cómo a pesar de que nosotros somos personas que tenemos libertad y que tenemos libre decisión y que tenemos libre albedrío, aún así, Dios siempre tiene el control y tiene la última palabra, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto en este día y en los proverbios, en este capítulo, es lo que Dios intenta hablarnos, ¿sí? Por eso quiero que vayas remarcando versículos que son claves para entender este capítulo. Y uno es este, 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Me voy a tomar el mate porque hoy, no sé si les mostré, estoy tomando mate. Y saben que el mate si pasa un ratito y no lo tomo, se lava, es decir, pierde el sabor. Así que para los que no toman mate, se lo recomiendo. Aquí tengo mi cebador de mate al lado, que no se ve, pero ahí está y la verdad es que se van muy buenos mates. Vamos a seguir, para no desviarnos. Puedes seguir cebándome. Dice el verso 10, el rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. Fíjense, el rey habla con sabiduría divina. Hoy en día, bueno, iba a decir no tenemos rey, pero sí que tenemos rey, de hecho en España hay rey, pero quiero decir, no es algo, sí, las monarquías no es algo que realmente tenga valor, no sé cómo explicarlo sin que se entienda mal, pero
digamos que lo más común es ver un presidente, sí, una república. Entonces, quizás no lo podemos traer al día a día hoy este versículo así tal cual está, pero sí lo podemos entender de otra manera. El rey significa una autoridad que está sobre nosotros. Entonces dice, el rey habla con sabiduría divina. Fíjense, si tú hoy estás mirándome y tú tienes un cargo de autoridad en el área que sea, si tú eres líder, eres pastor, eres líder de jóvenes, llevas un grupo con vida, un grupo de conexión, lo que sea que lleves, ¿sí? Un grupo pequeño, una célula, sea que tú tienes personas a tu cargo. O bien eres un empresario, ¿sí? Un emprendedor que tienes personas a tu cargo. Tú eres una persona con autoridad, ¿sí? Sobre esas personas. ¿Y qué dice aquí? El rey habla con sabiduría divina. O sea, no es sabiduría humana, es sabiduría que viene del cielo. Nunca debe juzgar injustamente. Entonces, esto deja en claro dos cosas. Uno, que si tú eres una persona que está bajo autoridad, ¿sí? Tienes que confiar en Dios en que esa persona habla con sabiduría divina que está sobre ti. Y si no lo hace, esa persona tendrá que rendir cuentas a Dios por no haber juzgado con sabiduría divina. Y número dos, si tú eres persona que tienes a cargo personas, tienes que juzgar de esa manera, con sabiduría divina. Y que si no lo haces, el Señor te pedirá cuenta, ¿sí? Por todo eso que has hecho fuera de esa sabiduría que Él nos da. Vamos al verso 11. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Otro de los temas que vemos dentro de este capítulo muchísimo es el tema de las pesas y balanzas exactas o no, ¿sí? Como ¿vieron ese término que dice el trapicheo, el hacer las cosas con trampa? Bueno, vemos mucho en este capítulo cómo deja en claro que Dios detesta esas personas que siempre están haciendo las cosas con un camino alterno, ¿sí? En lugar de hacerlo por el camino que tiene que hacer, siempre buscan un camino alterno que va como por detrás, ¿no? Como por detrás de la ley y tal. Dios detesta eso. Vamos al siguiente capítulo y vemos cómo también se relaciona. Dice, el rey detesta las fechorías. Mire, en este lo explica diferente. Fechorías. Porque su gobierno se basa en ¿qué? En la justicia. Y esa es la razón por la que Dios detesta estas cosas. Su reino se basa en la justicia. Si tú eres una persona que te consideras cristiano, seguidor de Cristo, hijo de Dios, imitador de Cristo, entonces así es como tú debes de actuar, con justicia. Verso 13. El rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. 14. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo, ¿sí? Vemos acá cómo cuando una persona, en este caso de autoridad, pero puede ser que no, que tampoco tenga una autoridad sobre ti, ¿sí? Pero dice que se enoja al tal punto que eso implica una amenaza de muerte, ¿sí? O una sentencia sobre tu vida. Si tú eres sabio, tratarás de aplacar ese enojo. Si eres necio, creerás que estás sufriendo una injusticia y actuarás de manera necia y empezarás a armar un drama que hará que al fin y al cabo sea más el enojo de esa persona. Vamos al verso 15, dice, cuando el rey sonríe hay vida, su favor refresca como lluvia de primavera. Verso 16, cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Bueno, acá volvemos al tema de la sabiduría, ¿no? Del lema de todos los capítulos que veníamos, más o menos como hasta el 8 o 9, que hablaba de esto, de qué valiosa es la sabiduría en nuestra vida y el buen juicio, ¿sí? Más que aún los bienes materiales. Verso 17 dice, el camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo, ¿sí? Si tú andas medio perdido, perdida ahí en la vida y no sabes exactamente cómo hacer para retomar el buen camino, mi consejo es identifica una persona que tú creas que es íntegra, que tú veas no solo con sus palabras, sino con sus hechos, con su vida, que su vida sea un testimonio, que primero que nada ame a Dios y tú veas, esta persona es íntegra, pues síguela. Porque dice aquí,
el verso 17, que quien lo siga estará a salvo. Es decir, si tú no tienes, en este momento dices, eres sincero contigo mismo y dices, mira, yo la verdad es que siento que he perdido el juicio. Me he apartado de Dios, he perdido el juicio y ya la verdad es que no soy consciente de qué está bien y qué está mal. Estoy un poco abrumada por mi vida, por la situación y no sé qué camino tomar. Vale, lo primero que tienes que hacer es identificar una persona que tú digas, esta persona es íntegra, síguela y estarás a salvo, ¿sí? Verso 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Si somos personas orgullosas, siempre va a haber destrucción. Todo lo que toquemos lo vamos a terminar destruyendo. Y si somos arrogantes, a la larga vamos a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque la arrogancia viene cuando uno empieza a subir y está en un punto alto. Cuando llegas ahí, a veces el enemigo nos tienta para ser arrogantes, para ser soberbios. ¿Qué pasa cuando estamos en la cima y somos arrogantes? Dice el verso 18, que automáticamente luego de eso viene la caída. Verso 19, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Vuelvo a repetir, no se trata de cuánto tengas, sino de qué hay en tu corazón, si hay humildad o hay orgullo. Verso 20, dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Es decir, sí tenemos que estar atentos a esos consejos que nos dan, a esa instrucción, ¿sí? Que viene de personas con autoridad sobre nuestras vidas, que realmente tú sabes que son personas que te van a edificar, ¿sí? Personas que su consejo es valioso para tu vida. Aquí dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo, ¿sí? Por eso, fíjense que dice prosperarán. Me gusta que diga esa palabra porque muchas veces el salir de una crisis económica es tan simple, entre comillas. Obviamente que hay que trabajar duro y hay muchos otros aspectos detrás, pero muchas veces es tan simple y se soluciona de una manera tan simple como atender a la instrucción. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos lleva a problemas financieros justamente es el creer que yo sé cómo hacerlo y no acepto el consejo de nadie, ¿sí? Entonces, o decir, no, es que mi abuelo lo hizo así, mi mamá, mi hermano, mi tío, o sea, pero en este caso, ¿sí? Dice, quienes están atentos a la instrucción prosperarán. Me encanta que use esa palabra. Y los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Verso 21. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Verso 22. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. Justo estos días estuve pensando mucho en este tema de la discreción, porque a veces me suele pasar, ¿sí? Que hay personas que son muy indiscretas cuando te hacen preguntas. Yo no sé si a ustedes también les sucede, pero en particular justo esta semana estuve como un poco luchando con eso, sí, con ciertas personas que me hacen preguntas muy imprudentes y que yo en mi mente digo, yo jamás le haría esa pregunta a alguien, me parece muy irrespetuoso, me parece muy mal educado, pero hay gente que las hace y entonces me encontré a mí misma frente a un desafío. ¿Qué hago cuando me hacen esas preguntas? Me enojo y tengo toda la razón del mundo en hacerlo porque la persona está siendo indiscreta, pero cada vez, y les confieso esto con mi corazón abierto, cada vez que buscaba excusas para enojarme con esa persona, el Espíritu Santo traía a mi mente todos estos proverbios que hemos estado estudiando a lo largo de estos 16 días. Entonces, vemos también cómo es hermoso estudiar la palabra de Dios, es hermoso, pero cuanto más conocimiento tienes, ¿sabes? Más condenación, entre comillas, no que condenación de malo, sino que hay, al haber más revelación, pues hay un peso mayor en lo que vas a hacer, ¿sí? En las decisiones que vas a tomar. Y realmente, fíjense acá dice, la discreción es fuente que da vida para quien la poseen. Ser una persona discreta, ¿sí? Una persona que sabe cómo hablar, sabe qué contar y qué no,
sabe qué preguntar y qué no, ¿sí? Porque la discreción va en dos caminos. No se trata de solamente lo que cuento, sino de lo que quiero enterarme de la otra persona. Entonces, busquemos siempre ser personas discretas en todo lo que hacemos. Y dice más abajo, pero la disciplina se desperdicia en los necios. Cuando intentamos disciplinar a un necio, ¿sí? Son perlas que se tiran a los cerdos. Verso 23. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Obviamente de todo lo que está aquí, baja aquí, ¿sí? Y hay un dicho que dice, ¿no? Como que, bueno, no es un dicho, perdón, es un versículo, pero también hay un refrán, pero no lo recuerdo. Pero sí hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que todo lo que hay en tu corazón, ¿sí? Y recuerden que les he comentado que cuando la Biblia habla de corazón, no solo se refiere al corazón en la manera emocional, sino que se refiere al centro de algo, es decir, los pensamientos, la mente, ¿sí? Entonces, de lo que hay en tu mente, eso va a salir por tu boca. Si tú te encuentras y dices, ay, no sé por qué de repente hablo tan mal, o por qué digo tantas malas palabras, tantas groserías, por qué hablo así, por qué insulto tanto, por qué enseguida donde me pican un poco empiezo a hablar mal de este, del otro, ¿sabes por qué? Porque hay en un punto tu mente está llena de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de contenido también que quizás has consumido o de tantas otras cosas que empiezan a contaminarnos. Esa contaminación está en nuestra mente y a la larga empieza a bajar a la boca. Entonces, ¿quieres saber cómo es una persona? Habla o charla 5 minutos con esa persona y te darás cuenta de lo que hay en su corazón, ¿sí? Entonces, aquí dice que de una mente sabia, pues, ¿qué va a salir? Palabras sabias, es obvio, ¿sí? Y las palabras de los sabios son persuasivas, es decir, convencen. ¿Sí? 24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo, ¿sí? Por esa razón es que Dios siempre nos pide que seamos amables a la hora de responder, ¿sí? No te pide que te quedes callado si una persona te está haciendo comentarios hirientes, pero sí responde con amabilidad, con mucha calma, piensa bien lo que vas a decir antes de decirlo, ¿sí? Y que esas palabras sean como la miel, dulces, ¿sí? Dulces al alma y saludables al cuerpo. Verso 25. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Este versículo ya se había repetido en otros capítulos y también lo he explicado, ¿no? De que muchas veces tenemos decisiones que tomar y hay muchos caminos y parece que decimos, bueno, este lo descarto 100%, pero hay como 2 o 3 que te parecen que son correctos y que cualquiera de las 3 opciones estaría bien. Pero aún dentro de esas opciones que tú crees que estarían bien, la Biblia dice que hay un camino que te parece correcto, pero que puede terminar en la muerte. Entonces, nunca debemos confiar en nuestro propio entendimiento, sino siempre dejar nuestras decisiones en las manos de Dios. Porque a veces lo que nosotros decimos, sí, esto me parece que es así. Dios dice, no, te parece mal, esto no es así, déjame que yo actúe y luego vemos, ¿sí? Verso 26. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Bueno, este lo busqué en otras versiones porque era como que, ¿qué quiere decir, no? Y básicamente habla de que un trabajador se motiva porque obviamente necesita dinero, ¿no? Para lo que sea, para moverse. Pero si el trabajador tiene hambre, ¿sí? Es bueno porque eso significa que eso lo va a motivar a trabajar más, ¿sí? Y yo me ponía a pensar en cómo se puede aplicar también en otras áreas y el hecho de que tengas una carencia en algo, ¿sí? Mira, me falta, no sé, quiero fundar mi empresa, pero aún soy empleado y no sé cómo dejar de ser empleado porque yo ya no quiero depender más de otras personas, quiero fundar mi empresa, pero parece que nunca llego a eso, ¿sí? Pues la Biblia nos deja en claro acá que ese hambre, esa carencia que parece que nunca llega, la Biblia lo declara como algo bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a motivar a que tú sigas trabajando y a que tú sigas produciendo y a que tú sigas honrando a Dios con todo lo que hagas, ¿sí? Verso 27.
Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. Quizás te has cruzado con alguna de estas personas, ¿sí? Así que no es muy necesario que los describa, ¿no? Pero aquí dice cómo actúan. Crean problemas. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien de esas personas problemáticas que estén donde estén, siempre hay un problema? Son como los focos rojos, ¿sí? Como las bombillas rojas. Donde están, hay problemas, ¿sí? Vieron que las bombillas rojas siempre están en las ambulancias, en un montón de lugares. Pues así, hay personas que deberían llamarlas bombillas rojas, porque siempre están ahí. Sus palabras son un fuego destructor, es decir, encima que crean problemas, abren la boca y destruyen. O sea, esas personas mejor tenerlas bien lejos. Verso 28, el alborotador siembra conflictos. Otro, ¿sí? El chisme separa a los mejores amigos. O sea, arriba habla del sinvergüenza, abajo habla del alborotador. O sea, para mí son personas muy parecidas, pero según la Biblia, son personas que se parecen, pero que no. Son dos diferentes. Dice que siembra conflictos. Imagínense, el nivel de maldad para hacerlo a nivel de, o sea, hacerlo consciente, siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos, ¿sí? Ten cuidado porque muchas veces Satanás, el enemigo, se mete en las relaciones. ¿Y cómo es la manera más fácil que logra hacerlo? Cuando dejamos que el chisme entre en el medio, ¿sí? El que me dijo, no me dijo, hizo este gesto, no hizo este gesto. ¿No les pasa a veces que una persona de repente está enojada contigo y está rara y tú no sabes qué le pasa? Y esa persona a la larga te cuenta y te dice, sí, porque tú hiciste este gesto y tal, y tú dices, pero en ningún momento tuve esa intención de decir eso por ti, ni mucho menos. Pero ¿qué fue lo que pasó en el medio? El enemigo. El enemigo comienza a sembrar. ¿Y cómo lo hace? Empieza a susurrarte al oído. Obviamente no es una voz audible, pero sí empieza ahí como a dejarte ese pensamiento, ¿no? Y te deja el pensamiento y se va. Y te dice, mira, esta persona no te saludó. Esta persona te dejó en visto. Esta persona se ríe con aquella persona y ni siquiera contigo no se ríe. Esta persona invitó a comer a tal y a ti no te invitó. ¿Sí? Ese tipo de cosas que a veces decimos, ay, no voy a hacer caso, pero hay días, depende del día, cómo te agarre, hay días en que prestamos más oído y otros no tanto. Los días en que prestamos más oídos estamos muy propensos a que Satanás siga. ¿Por qué? Porque Satanás funciona de esa manera con nosotros, ¿sí? Deja primero, siembra un pequeño, es como si clavara una aguja, ¿sí? Y esa aguja, ¿qué hace? Es un pensamiento. Si tú lo ignoras, eso desaparece. Y sacas eso y dices, no, yo no voy a hacer caso a eso, oras por eso. Es como si quitaras la aguja y la tiraras. Pero si tú dices, sí, es verdad, esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, ¿qué hace Satanás? Agarra la agujita y empieza a hacer así. Empieza a hacer de ese pequeño pinchacito un agujerito. Si tú sigues rondando en eso, empieza a hacerse un agujero más grande, a tal punto de que ya Satanás tiene la capacidad de poder entrar dentro del agujero. Así es como él actúa. Entonces no tenemos que dejar ni siquiera el más mínimo pensamiento de chisme, de división que haga cabida en nuestros corazones, ¿sí? Vamos a seguir. Dice el verso 29. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso, ¿sí? Compañeros. Puede ser muchas cosas compañero. Puede ser de trabajo, puede ser en el colegio, en la universidad, puede ser dentro de la iglesia, ¿sí? En un grupo de comida, en un grupo de conexión, lo que sea, ¿sí? Si hay alguna persona violenta, siempre va a querer engañarte y llevarte por un camino que no es correcto. Así que pidámosle siempre a Dios discernimiento para poder ver estas cosas antes de que sucedan. 30. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisita se planean las maldades, ¿sí? Me da mucha risa esto de la sonrisita, porque vieron esas personas que te sonríen y son divinas en apariencia, ¿no? Es como que esta persona es muy maja, es muy, muy, muy buena, se ve buena, pero tú sabes, hay algo que no te termina de cerrar de esa persona. Y esa persona te hace una sonrisita y te cae mal.
no sé si les ha pasado, pero hay que ser sinceros, ¿no? Con esto. Y tú dices, es que soy yo, y uno se pone a orar y dice, Señor, limpia mi mente, ¿por qué siempre estoy pensando mal de las personas o qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasa a la larga? Que por ahí esa persona sale a relucir que realmente era una persona que estaba tramando el mal. Entonces me encanta que diga lo de la sonrisita, porque hay personas que te hacen sonrisitas porque muestran una careta por fuera, pero por dentro están tramando mal y planeando hacer maldades contra tu vida, contra tu entorno, contra la iglesia, contra tu casa. Tenemos que tener mucho, mucho discernimiento. Verso 31. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa, ¿sí? Quiere decir que hay personas malas que no tienen canas. No, claramente habrá personas malas que tienen canas, eso no tiene nada que ver. Pero, sí, las canas hablan de algo que representa la madurez, representa la experiencia, ¿sí? Representa la vejez. Entonces dice que son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Cuando has llevado una vida en rectitud, una vida que agrada a Dios en todos sus caminos y llegas a viejo, imagínense qué placer poder decir, ¿sí? Viví toda una vida de rectitud. Que aunque tuve altibajos, que aunque tuve momentos en que parecía que me desviaba, ¿sí? Puedo llegar al final de mi vida y decir, he vivido una vida conforme a lo que Dios esperaba de mí, ¿sí? Entonces, esas canas serán como una corona de honra que habrá sobre tu cabeza. Verso 32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad, ¿sí? La primera parte dice, mejor es ser paciente que poderoso. Imagínense. Ser poderoso es genial. ¿A que no? Díganme si no es verdad. O sea, tener poder en algún área es genial. De hecho, Dios nos da poder. Tenemos poder en el nombre de Jesús y tenemos poder y tenemos autoridad también. O sea, Dios nos da poder. Pero dice aquí que si no eres paciente, es que no te sirve de nada ser poderoso. O sea, la paciencia es muy importante. ¿Y cuánta falta me hace, no? O sea, necesito tener mucha paciencia para que cuando venga esas tentaciones, ¿no? Del poder siempre estar firme. Y dice la segunda parte, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Qué bonito porque si a veces anhelamos tener grandes puestos, Señor, el Señor me habló y me dijo que voy a ir a las naciones y voy a ir a las ciudades y voy a hacer esto y las fronteras y los países me esperan, pero no eres capaz de refrenar tu lengua, pero no eres capaz de controlar tus pensamientos, pero no eres capaz de controlar ni lo que ves en el móvil o en la televisión. Eso es tener control propio, ¿sí? Entonces tenemos que aprender primero, dice, más vale tener control propio que conquistar lo de afuera, que conquistar una ciudad. Y el verso 33, y este si no lo tienen marcado, les pido por favor, márquenlo porque ya lo decidí que lo voy a hacer en un cuadro para mi casa. Dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Me encanta. Y con esto cerramos, ¿sí? O sea, si alguna vez jugaste algún juego de estos de los dados, ¿sí? Que cuando eras niño, hay uno en Argentina que se llama La Generala, no sé si acá existe, pero es un vasito con dados y tú tiras y vas como sumando. Imagínense, o sea, tú tiras los dados, tú tienes un libre albedrío para hacerlo, pero ¿realmente puedes controlar lo que va a salir en los dados? No lo puedes controlar, a menos que lo hagas raro, así como en las películas, que le meten imán adentro para que caigan de cierto... O sea, a menos que hagas algo así, pero realmente el azar o lo que llama el mundo el azar no es más que Dios controlando cómo caen los dados. ¡Wow! Dime si no te voló la cabeza, déjamelo en los comentarios, ¿sí? Con esto finalizo, vamos a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias también por la paciencia de que a veces pues no tengo tiempito para poder apartar, para poder hacer el de cierto día, pero tranquilo que al otro día siempre hago dos juntos, así que muchas gracias a todos por la paciencia también, espero que puedan llevarlo al día, que les esté siendo de bendición y como siempre les digo, no dejen de compartirlo con alguien para que sea de bendición y para que también este ministerio pueda crecer, ¿sí?
Que Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración antes de terminar, ¿sí? Y te invito a que cierres tus ojos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios soberano, Señor. Eres un Dios que tiene el control de todo y de todo, Señor. Y a pesar de que tú nos das libre albedrío, Señor, sabemos que tú siempre tienes la última palabra. Gracias por ser ese Dios, Señor, grandioso y majestuoso, que nos tiene siempre sostenidos en las manos, Señor, en las diestras de tu justicia. Padre Celestial, gracias porque tu poder, Señor, se manifiesta en nosotros, Padre. Ayúdanos a corregir todo lo que hay malo en nuestra vida, Señora, que podamos tener ese control propio, ese dominio propio, a ser personas pacientes, llenas de sabiduría, Señor, y danos también el discernimiento, para que cuando el perverso se nos acerque, para que cuando la persona que tiene maldad, Señor, se nos acerque tramando algo, nosotros, Señor, podamos verlo antes de que esa persona lo haya tramado, Señor. Que no llegue ese plan a ejecutarse sin que nosotros no estemos sabiéndolo, Señor. Ayúdanos a que ese discernimiento se despierte en nuestra vida, Señor, de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, en nuestras mentes. Entregamos a ti lo que tenemos en nuestros pensamientos, Señor, para que tú limpies la mente. Si hay alguna zona de nuestros pensamientos que está oculta, que está en oscuridad, Señor, y que Satanás quiere mantenerla así, Señor, para instarnos a pecar constantemente. Te ruego, Espíritu Santo, que tú alumbres con tu luz dentro de nuestros pensamientos para que todo sea expuesto y que nosotros seamos conscientes y podamos sacar a la luz esos pensamientos y ser libres en el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego por las personas que están viendo, si alguna persona está luchando con pensamientos inmorales de alguna forma, Señor, con pensamientos indecentes. Padre, si alguna persona está luchando, Señor, con pornografía, con masturbación, Señor, con pecados sexuales, Señor, con sea lo que sea, Espíritu Santo, ministra a esa persona en el lugar en el que está, Señor. Y si esa persona quiere realmente ser libre, Señor, ayúdala a que pueda ser libre, a que pueda tener dominio propio, a que pueda limpiar su mente y su corazón, Señor. Yo te doy a ti toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por conectarte. Sí, me quedo aquí con mi mate y te digo, obviamente, que nos vemos mañana, como siempre, a las 9 de la noche para el siguiente capítulo. Nos vemos. Adiós.